Saludos, mi nombre es Samuel y hoy les vengo a presentar los anuncios de esta semana. Los lunes tenemos oración vía WhatsApp de 9 a 10 de la noche. Martes, discipulado vía a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Los miércoles tenemos estudio bíblico para los nuevos creyentes y cultos para damas, ambos vía Zoom. Los viernes tenemos culto aquí en el templo a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos discipulado aquí en la iglesia a partir de las 5 para jóvenes y adolescentes, así que no te lo pierdas, te esperamos. Y los domingos como plato especial tenemos 3 servicios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11 de la mañana. Elige el horario que más te convenga. Eres más que bienvenido para participar con nosotros en esta hermosa programación. Te esperamos. Y algo nosotros tenemos que decir de una persona que ha sido tan buena, tan misericordiosa, tan amorosa. Y no hablar de él sería una ingratitud de nuestra parte. Ahora, hay diversas formas que las personas pueden hablar de Dios. Dios usa de la manera que Él quiere, como Él quiere, a quien quiere. Pero si es su palabra, Dios te va a usar a la manera que Él quiere. Así que es un privilegio yo poder estar aquí y hablar de su palabra. Dios le bendiga a todos los que nos miran por las redes sociales, sean bendecidos. Así que vamos a entrar en materia. Gloria a Jesús. En otro tiempo diría, no quisiera predicar en el segundo porque hay mucha gente. Porque hoy como me siento muy respaldada porque está el escuadrón completo aquí. Entonces, pero nada, yo sé que las palabras que Dios ha puesto en mi vida lo va a bendecir a ustedes, así como me ha bendecido a mí. Así que vamos a la palabra en Salmos 73, del versículo 27 al 28. Ese es el texto central que vamos a abordar en el mensaje de hoy. Y el tema de hoy es más cerca de Dios. Dígale al hermano que te queda a tu lado, más cerca de Dios. Si yo le preguntaría, ¿quiénes quieren estar más cerca de Dios? Todos me dirían, yo quiero estar más cerca de Dios. Pero para nosotros, estar más cerca de Él, no basta con nosotros solamente desearlo. Hay muchas cosas que debemos de hacer para estar cerca de Él. Pero número 1 es la disposición del corazón de querer estar en su presencia, de querer estar recostado de Él y así poder escucharle, saber qué Él tiene para mí. Me encanta muchísimo el discípulo de Jesús amado, Juan. Y cuando leía acerca de la palabra antes, yo decía, ¿por qué Juan se consideraba el discípulo amado de Jesús? Pero es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos varios hermanos y hay un hermano que es más apegado al papá, siempre quiere estar en la falda de la mamá o del papá. Nosotros los demás hermanos nos sentimos como con un poquito de celos y decimos, ay mami, pero tú quieres más fulanito porque es el más pequeño, pero siempre está contigo, mami, tú quieres más a él. Y mami entonces dice, no, mis hijos, yo no lo quiero a él solamente, yo lo quiero a todos igual. A mi hermano, yo recuerdo cuando estaba más pequeño, mami a todo lugar que ella iba se llevaba a Jesús. Y a nosotras nos dejaba. Y yo decía, pero mami, es que tú quieres más a Jesús. Porque donde quiera que tú vas, está Él. Pero era que Jesús no salía de la falda de mami. Y todavía han pasado los años y está en la falda de mami. Entonces, eso pasa cuando nosotros queremos estar cerca de una persona. Siempre estamos ahí en su costado para querer aprender más de Él porque le amamos.
Y hablando de amor, vamos a leer en Salmo 73, en el versículo 7, la palabra de Dios dice, leemos la palabra en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Estamos hablando más cerca de Dios. Y aquí la palabra en Salmos, el salmista decía, primero empieza como aterrizándonos, aclarándonos cuáles son las consecuencias de tu alejarte de Dios. Te dice, mira, los que se alejan de Dios, ¿qué pasa? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Y aquí como que decimos como, ay, y es verdad que la Biblia dice eso, que el Señor, que voy a perecer si me aparto de Él, que el Señor me va a destruir. ¿Cómo así? Porque el Señor es un Dios de amor. ¿Y cómo que la palabra se nota aquí como un poquito cruel? No, cuando yo amo a una persona, yo le digo las cosas como son a esa persona, porque la amo. Entonces la palabra de Dios aquí nos está dando una recomendación, pero también nos da una advertencia. Nos dice, mira, fuera de ti, en pocas palabras, fuera de mí, nada tú puedes hacer. Como lo dice en la palabra en Juan 15:5. Alejados de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Es decir, en buen dominicano, mira, si tú sabes lo que te conviene, acércate a Dios. Tú te acercas a Dios y Él se acercará a ti. Tú te alejas de Dios y Él se alejará de ti. Porque como dice la palabra, Él es un caballero. Si tú le abres la puerta, Él entra. Pero si tú le cierras la puerta, ¿Él puede entrar? No, no puede entrar. ¿Por qué? Porque no le abrimos la puerta. Y muchas veces nuestro corazón está así, literalmente cerrado, como una puerta. Cuando yo cierro mi puerta es por seguridad, porque yo no quiero que nadie entre. Mas sin embargo, cuando yo estoy esperando a una visita, yo le abro la puerta para que esa persona entre y pose en mi casa. Entonces, asimismo, nosotros debemos de ser en Dios. ¿Queremos a Dios en nuestra vida? Debemos de abrirle la puerta. Y cuando yo le abro la puerta a alguien de mi casa, yo le estoy exponiendo ¿qué? Toda mi privacidad, mi intimidad. Entonces, asimismo, somos nosotros en Dios. Cuando le abrimos la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestro corazón, nos estamos abriendo totalmente a Él, exponiendo todo lo que somos a Él, para que nosotros hagamos como lo que dice la canción: establece tu orden, ven y gobierna mi casa. Y qué privilegio podemos tener nosotros, que es permitirle al Señor que esté cerca de nosotros. Porque ¿qué tenemos nosotros que dar al Señor? ¿Qué tenemos que dar? Nosotros no tenemos nada para darle al Señor, solo un corazón, como dice la canción, quebrantado, contrito y humillado. Solamente nuestro corazón podemos ofrecerle a Dios. Pero Dios tiene tantas cosas para darnos. Tiene tanto amor para darnos. Tiene tantas bendiciones para darnos. Y el hecho de que estemos aquí es una bendición del Señor. Y desde el principio, el Señor ha mostrado su amor por la creación y ha mostrado su interés por estar cerca del hombre. Vemos en el principio, en Génesis 1:26, como dice la palabra, que Dios creó los cielos, creó la tierra, que estaba desordenada y vacía. Dios la creó para el hombre.
Y luego que Dios crea esa hermosa creación, dice, ahora hagamos. ¿Y hizo a quién? Nos hizo a cada uno de nosotros. Hizo a Adán y hizo a Eva, que fueron los primeros descendientes. Pero miren el amor de Dios. Y miren si Dios está tan pendiente de nosotros, de estar cerca de nosotros, que crea la creación y nos pone a nosotros a estar con Él. Porque dice la palabra que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿dónde ellos estaban? En el jardín, en el Edén. Estaban con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Él? Porque el pecado, a través del pecado fue que vino la separación de Dios y el hombre. Pero ¿qué hizo el amor de Dios? Restableció esa relación que se había perdido. Esa división que había entre Dios y el hombre. Dios la quitó. Y dijo que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y ahí esa reconciliación llegó a través de Jesucristo. Y volvemos a estar con Él. Entonces, cuando estamos cerca de Dios, si nos ponemos a leer más acerca del Génesis, cómo estaban ellos antes del pecado, caminaban con Dios, comían con Dios. Dios le dio la potestad de que se enseñorearan sobre la tierra, de que disfrutara de ella. Y toda la confianza que Dios había depositado al hombre. Mas, sin embargo, cuando nos apartamos de Dios, vemos todas las consecuencias que pasaron. Lejos de Dios no hay bien para mí. Estar en Dios es el bien, decía el salmista. En el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Porque eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, el bien. El Señor no quiere mal para sus hijos, quiere el bien. Entonces, yo observaba en la semana una planta, una mata de cereza. Y esa mata de cereza, hace unos años, yo veía cuán hermosa estaba. Daba muchísimo fruto esa mata de cereza. Yo decía, wow, esa es una mata pequeña, pero da mucho fruto. Pero al paso del tiempo pasó algo con la mata se secó. Y la mata se secó en tal manera que no quedó hoja, no quedó nada, solamente quedó el tronquito de la mata. Y después pasó el tiempo que como la mata estaba seca, porque tampoco estaba ya cumpliendo con la función de dar frutos, la cereza. Y el tronco de la mata, el palo, se secó y se cayó al suelo. Y eso para mí fue como un ejemplo, como tan verídico, como un mensaje como a la conciencia, como dice la pastora. Tan profundo fue ese mensaje para mí. Ahora yo estoy relacionando como la pastora, la mata con Dios. Que la pastora siempre pone la plantita y eso. Y yo decía, wow, así mismo somos nosotros. Cuando nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de esa fuente inagotable de vida que es el Padre, somos así mismo como esa mata. No encontramos nuestro propósito. Perdemos el propósito por el cual el Señor nos ha enviado. El propósito de esa mata era dar frutos de cereza. Y con esa cereza yo podía comerme la cereza o podía hacer jugo. La persona decidía lo que quisiera hacer con esa mata, pero daba su fruto, cumplía con su propósito. Mas sin embargo, cuando ya la mata se secó y dejó de dar fruto, empezó a secarse la mata. Y ya, ¿qué va a hacer con ese tronco? Porque ese tronco no va a cumplir ninguna función ahí. ¿Qué dice la misma palabra? Que el que no da fruto será ¿qué? Cortado. Y suena un poco drástico, pero es así. El que no da fruto será cortado. Ahora bien, yo sí entiendo que hay en la diversidad que Dios hizo en la naturaleza, hay diversas plantas. Hay algunas que son arbustos, hay unas que dan frutos, hay otras que dan sombra, pero hasta la que dan sombra tiene la función de dar sombra.
algo hacen, algún propósito tienen. Aunque no den fruto, dan sombra. Aunque no den sombra, sirve para remedio. Pero algo hace, alguna función hace. Entonces le pongo este ejemplo para que nosotros podamos entender que nosotros somos así, como esa mata de cereza, que si nosotros estamos lejos de la fuente inagotable de vida que es Dios, no vamos a poder dar frutos, porque el Señor es que hace que nosotros llevemos frutos de arrepentimiento. Dice la palabra que no seamos como la higuera. Debemos de cumplir con el propósito que el Señor nos ha llamado. Y solamente nosotros podemos conectar, encaminarnos a ese propósito si estamos de la mano con el dueño del propósito, con el que me dio un propósito. Dice la palabra que Dios, a través de Dios, es que nosotros tenemos un propósito. ¿Por qué? Porque somos su creación. Pero tenemos que ir de la mano con Él. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos enamorados, estamos en una relación, lo primero que nosotros hacemos es alimentar esa relación, ¿verdad que sí? Nosotros pasamos tiempo con esa persona, hasta de madrugada se llaman, nosotros le mostramos afecto a esa persona. ¿Qué más? Hacemos las cosas que a esa persona le agrada. Pero número uno, o lo más importante, es que tú puedas pasar tiempo con la persona amada. Pero ¿qué hace que tú pases tiempo con esa persona? ¿Qué hace que tú estés cerca de esa persona? ¿Por qué tú lo haces? Porque tú la amas. Entonces, muchas veces cuando nosotros no buscamos a Dios cada día, no logramos amarlo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. A través de yo estar en esa intimidad con Él, a través de yo estar cerca de Él, nosotros vamos alimentando esa relación. Y cuando alimentamos esa relación, ¿qué pasa? Que va creciendo, va aumentando. Mas, sin embargo, cuando nosotros no la alimentamos, esa relación va muriendo. Entonces, necesariamente, si decimos que amamos a Dios, necesitamos estar cerca de Él. ¿Por qué necesitamos estar cerca del Señor? Porque a través de estar cerca de Él, nosotros podemos escuchar su voz. Nosotros podemos saber qué tiene Dios, qué quiere Dios para mí. Eso es como poner un ejemplo práctico. Si yo, por ejemplo, estoy muy lejos de alguien y esa persona quiere decirme algo, ¿qué pasa? No te escucho. Cuando mi esposo me está diciendo algo, me lo está diciendo de lejos. No, nada, yo no entendí nada. Después él se me acerca y me dice, pero Rosemary, pero yo te dije, yo no escuché. Tú estabas por allá, yo no escuché claro el mensaje. Entonces, así mismo pasa. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, queremos saber qué mensaje tiene el Señor para mí, yo necesito estar cerca de Él. No hay forma de que nosotros estemos lejos, podamos entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y número 2, en Isaías 26:3 hay algo que muchos buscan. Muchos buscamos. Buscamos, porque también en un momento yo la he buscado. Y vamos a leerlo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Cuando estamos cerca de Jesús, ¿qué va a pasar? Que el Señor nos guardará en completa paz. ¿Cuántas personas en el mundo o de los que estamos aquí hemos buscado paz y no encontramos la paz? Muchas veces me he topado con personas que mendigan en las calles y wow, la necesidad que esa gente tiene de Dios es increíble, la necesidad que esa gente tiene de Dios. Y cuando tú
le hablas a esa persona de que hay un Dios que le ama, de que hay un Dios que está pendiente de él o de ella, aunque esté en esas condiciones, tú puedes ver cómo hasta el físico de esa persona cambia cuando tú le dices algo importante. Así mismo somos nosotros cuando dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos cerca de Él, Dios nos va a guardar en completa paz nuestros pensamientos. No hay forma que nosotros podamos tener paz fuera de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay tantas cosas que no la vamos a mencionar porque la conocemos. Y también aún en medio del círculo cristiano, de nuestra vida cristiana, cuántos procesos nos han tocado vivir. Y muchas veces el enemigo utiliza ese quebrantamiento, ese desierto, el valle por el que estamos atravesando para quitarnos la paz. Pero dice una canción, mientras más te busco, más te encuentro. Es nosotros, aún en el quebrantamiento, que el enemigo quiere usar esos argumentos para alejarnos de Dios. Me voy acercando más y más y más a Él, porque Él tiene más y más y más que darme. Gloria a Jesús, dale ese aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. En Santiago 4:8 vamos a leer la palabra. Y vamos a ver algo muy importante que nos dice la palabra de Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Acercámonos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Solo acercándonos a Jesús, nosotros podemos obtener la obra redentora del Espíritu Santo. Solamente acercándonos a Él. Y sin esa obra redentora del Espíritu Santo, no hay nada. Porque es por su Espíritu Santo que nos redarguye. Es el Espíritu Santo que nos corrige. Y es el Espíritu el que va a Dios. Entonces no hay manera de que yo estando lejos, ese Espíritu Santo haga esa obra redentora en nosotros. Gloria a Jesús. Así, en el siglo posible, es muy profundo lo que estamos tratando. Muy profundo. Esa obra redentora del Espíritu Santo solamente la vamos a completar estando cerca de Él. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. En Mateo 26:69, me gusta mucho este ejemplo que pone la palabra y el pastor Fernando siempre hacía ese comentario. Y es cuando ya iba a pasar el momento de la crucifixión de Jesús y estaban buscándolo. Y Pedro, ya el Señor Jesús, ya había dado esa declaración de lo que había de pasar, conociendo Él nuestro corazón, el presente, el pasado y el futuro, todo. Conociendo todo de nosotros, ya le había dicho a Pedro que Él lo negaría 3 veces. Y me gusta esta parte que dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. El próximo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Y aquí no vamos a parar. Cuando estamos nosotros con Jesús, caminando cerca de Él, cerca de nuestro Padre, no hay manera de que no se nos pegue algo. Miren a Pedro, cómo identificaron ellos que Pedro andaba con Jesús, pero tú como que caminas como Jesús, pero él como habla como Jesús, hasta la forma de hablar, hasta la forma de caminar, nosotros podamos dar evidencia de que estamos cerca de Jesús. Gloria a Jesús, porque miren, Pedro no tuvo que decir, sí, porque a él no le convenía en ese momento decir que andaba con Jesús. Claro que no le convenía porque también se iba a ir en las patas de los caballos, como decimos, no le convenía. Pero él no tuvo que hablar ni decir, no, sí, yo soy discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque en su forma era una evidencia de que él sí andaba. Así nosotros debemos de ser. Que no nos tengan que decir, pero tú eres cristiana. Que tú no tengas que decirlo. ¿Por qué? Porque se ve, se nota. Porque tú estás dando ¿qué? Testimonio de que tú estás cerca de Él. Al contrario, cuando tú estás lejos, pero ay Dios mío, como saltan los muchachos a veces, pero como fulano, pero tú como que estás en pecado. Porque ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque tú te ves como diferente y como que estás un poco apartado de nosotros. Hasta eso se nota cuando nosotros nos alejamos. Hasta eso se nota. Y que conste, voy a aclarar que tenía unos días que no me veían, pero no es que me he alejado de Dios. Jamás. Porque sin Él nada puedo hacer. Sino que he estado involucrada en algunos trabajitos, mucho trabajo. Pero Dios sabe que, papá, tú sabes que nunca, jamás. Porque yo sé que fuera de Él no hay bien para mí. Así que Dios nos ha traído esta palabra. Yo creo que es una palabra oportuna para nuestra vida, para este tiempo. Porque cuántas cosas en este tiempo nos alejan de Dios, nos distraen la mirada de Dios. Cuántas cosas. Hace el mismo trabajo, le estoy diciendo. En este tiempo yo me he sentido como muy reprendida. Me he sentido un poquito mal porque quizás no estaba viniendo a la iglesia como lo hacía antes. Había muchas cosas que no estaba haciendo como lo hacía antes. Y yo decía, y como conozco la palabra, a veces conocer la palabra como que te pone a ti, como a cuestionarte a ti misma y a sentirte reprendida. Porque yo decía, wow, yo tengo mucho trabajo, pero que ese trabajo no se vuelva una idolatría para mí. Porque si yo le estoy dedicando tanto tiempo a algo, de algún momento yo me voy a alejar un poco de lo que sí debería de estar, de lo que sí es importante, que son las cosas del reino. Dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entendemos que nosotros tenemos una vida diaria en que nosotros debemos de tomar decisiones, que debemos de involucrarnos, pero no podemos permitir que esos afanes nos envuelvan y nos pierdan la mirada de estar cerca de Dios. Porque estar cerca de Dios implica yo poder hacer las cosas que a mi Padre le gustan. Yo poder estar con el Padre porque lo amo. Yo poder dedicarle ese tiempo. Entonces, eso sentía en mi corazón. Pero después volví atrás, enfoqué mi mirada. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, porque no quiero alejarme de ti. Porque fuera de ti no hay nada para mí. Porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida para mí. Solo tú tienes palabras de vida para mí. Y en este tiempo es muy necesario estar más cerca de Dios. Muy necesario.
para nosotros poder entender cuál es el propósito que el Señor quiere. Los discípulos de Jesús siempre andaban con Él. ¿Pero por qué siempre andaban con Él? ¿Eran sus discípulos? Si yo sigo a alguien, yo debo de estar cerca de esa persona porque hay cosas que yo tengo que aprender de esa persona. Porque si esa persona me necesita, yo debo de estar ahí para servirle. Entonces, así mismo somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Si nos decimos, nos llamamos ser hijos de Dios, necesitamos estar cerca de Él. ¿Para qué? Para nosotros también salir y buscar a esas almas que necesitan estar cerca de Dios. Para yo poder atraerlos a nosotros, no ellos llevarnos a ellos. No nosotros dejarnos guiar por la corriente de ellos, sino nosotros traerlos a la iglesia, a su presencia. Así que en esta mañana vamos a dejarlos hasta aquí. Pueden ponerse de pie. Gloria a Jesús. En esta mañana yo quisiera que nos llevemos este mensaje y que cuando nosotros pensemos que nos estamos alejando, que nos estamos apartando, volvamos a Dios. La misma palabra dice, vuélvanse a mí. Y es necesario que muchas veces nosotros podamos hacer como un stop, que vamos muy rápido y volvernos a Dios. Y no nos dejemos abrumar por el quebrantamiento, no nos dejemos abrumar por las situaciones, no nada de eso. Porque en Salmo 34:18 dice que Dios está muy cerca de aquellos que están quebrantados. No permitamos que ninguna situación nos aleje de Dios. Mas, sin embargo, acerquémonos más cada día a Él, porque Él tiene palabras para nosotros. Él tiene cosas extraordinarias para nosotros, que aún nosotros no conocemos, pero en Él, estando cerca de su costado, Él va a revelar todas aquellas cosas que Él tiene para nosotros, para este tiempo. Nosotros debemos de ser atalayas que lleven esa palabra de Dios, pero es conociéndolo a Él. Y conociéndolo a Él, ese conocimiento de Él, nosotros lo vamos a obtener estando cerca. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar en esta mañana. Si sientes que te has alejado, vamos a pedirle al Señor que nos acerque. Si necesitamos pedirle perdón, pidámosle perdón a Dios, porque Él está muy cerca. Hay una canción de Marcela que dice, muy cerca estás, muy cerca estás. Gracias, Padre, porque tú estás allí. Tú estás allí, tú nos conoces. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Padre, en este tiempo te necesitamos más que nunca. Necesitamos tu amistad. Necesitamos tu guianza. Necesitamos tu compañía. Padre, yo te presento este pueblo. Yo bendigo este pueblo, Dios. Pedimos, Dios mío, que seas tú revelándote en nuestra vida cada día más. Que en vez de alejarte, tú te acerques más. Nosotros podamos entender que te necesitamos. Te necesitamos, papá. Te necesitamos. Tú no nos necesitas a nosotros, pero nosotros sí te necesitamos. Porque en ti, Señor, es que tenemos valor. Tú nos llamas, Señor, un tesoro. Tú nos llamas real sacerdocio. Pero todo eso lo encontramos en ti. Encontramos propósito en ti.